Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Malcott, estoy con el pastor Sergio González que me acompaña en esta serie sobre realmente cuáles son los obstáculos de la bendición. Estamos hablando ahí de varias cosas, obviamente que una cosa que es un obstáculo es el orgullo, lo vimos, porque la cualidad que se requiere realmente es la humildad, ¿no? Sí, así es. Como dice la palabra, Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Entonces, cuando llega la gracia, llega toda la bendición, obviamente, sí, ¿no? Es el gran concepto de la bendición de nuestra época. Entonces, la humildad es lo que estamos viendo, es una cosa muy importante, pero como estábamos terminando el otro programa, viene con la humildad el temor de Dios. Así es. Que es un tema en sí. Sí. Porque hay tantas cosas que hablar acerca del temor de Dios, no el miedo de Dios, Sí. sino este temor de fallarle, estas ganas de agradarle en todo lo que hacemos, ¿no? Sí. Y cuando hay temor de Dios, ya no hay pecado. Así es. Cuando hay temor de Dios, hay bendición. Cuando hay temor de Dios, hay libertad, hay autoridad, hay todo lo que realmente necesitamos. Sí, así es. Pero hemos tomado muy a la ligera en general este tema, pensando que, bueno, no importa, no está tan grave, puedo hacer muchas cosas como yo quiero. Sí. Y obviamente sí puedes, se llama el libre albedrío. Sí. Pero no es recomendable. Claro. Digo, la primera vez que se usó el libre albedrío fue para caer todos. Sí. Entonces, ya podemos ver que, bueno, sí, úsalo para tomar la decisión de seguir a Cristo. Sí. Eso sí. Pero en general, consulta el Espíritu Santo. Así es, sí. ¿No? Consultar a Dios. No te fías en tu propia opinión, como dice Proverbios, ¿no? Sí. ¿No? O dice, sé atento a mi palabra. ¿Qué decir atento? Pon atención a lo que estoy hablando, dice Dios. Claro. Fíjate que en el tema, como bien dices, acerca del temor de Dios, hay como unas vertientes que son muy religiosas que nos llevan a tenerle miedo a Dios, ¿no? Claro. Ajá. Y también hay otras vertientes que son como muy liberales que nos llevan a no tomarlo en cuenta, ¿no? Sí, a decir, Dios es bueno, a decir de Dios todas maneras. sí, así, ¿no? Y yo creo que hay que tener esa justa o esa claridad sobre el carácter de Dios, el amor de Dios, la provisión de Dios. Y qué tan de bendición es para nosotros poder entender el asunto de tenerle ese temor reverente a Dios, ¿verdad? Así es. Y yo creo que ahí es cuando dice, ¿sabes qué? Para no confundir, ¿no? Lo profano, ¿verdad? De lo sublime, de las cosas importantes, ¿no? Es decir, entender algo, por ejemplo, nosotros ya fuimos salvos, ¿no? Sí. ¿Ok? No tener dudas sobre nuestra salvación es parte de honrar a Dios. Sí, claro. Decir, Cristo vive en mí, es que yo soy un templo del Espíritu Santo y la forma en la que cuido mi cuerpo también es honrar a Dios. Claro, por supuesto. Tener, por ejemplo, una idea de que todas las palabras que yo digo honran o deshonran a Dios. Es decir, oye, ¿no tienes temor que Dios te esté escuchando lo que andas diciendo? ¿Me explico? Porque por un lado dices, sí, Dios es proveedor, ¿no? Y luego de repente dices, ay, no, pues es que no sé cómo voy a pagar eso. Sí. Y Dios dice, o sea, no acabas de venir de la iglesia diciendo que Dios proveerá y ahora me estás deshonrando, no tienes temor de que yo aquí estoy a tu lado, te estoy viendo, te estoy escuchando y no te importa, me estás hablando como si yo no fuera poderoso. Exacto. Entonces eres un religioso, allá dices que es proveedor, pero aquí en cortito tú andas con pensamientos de pobreza y eso no es tenerle temor a Dios. Así es. Eso es tomar a Dios como el objeto religioso en el que la iglesia en la que participo. Sí, claro. Entonces, va más allá acerca de un punto, porque incluso el pecado, o sea, cuando alguien dice yo vivo en el temor de Dios, es que el temor de Dios me hace entender que si yo peco, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme. ¿Sí me explico? Sí, claro. O sea, es decir, una persona que tiene temor de Dios sabe que la aplicación correcta de la palabra le va a producir un bienestar. Claro. Permanente.
Y cuando tú andas por la vida y andas hablando algo que es contrario a Dios, pensando que Dios lo dejaste en la iglesia, entonces Sí. no tienes muy claro qué es el temor de Dios. El temor de Dios es saber que Él está aquí y te Sí. está escuchando permanentemente. Así es. Así como es. cuando tú dices, no sé, por ejemplo, soy sano, ¿no? Cantamos, soy sano, soy libre en Jesús, ¿verdad? Sí. Y de repente te das cuenta de que empiezas a hablar de que, no sé cómo me va a ir con esta tos, ¿verdad? Yo creo que a ver si no me da pulmonía, ¿no? Exacto. Y empiezas a declarar algo contrario y dices, oye, ¿no acabas de decir que yo soy Jehová tu sanador? Claro. ¿Dónde quedó ese temor de Dios? Sí. Entonces, esa ambivalencia, esa falta de congruencia en nuestras palabras, en nuestros actos, en nuestra manera de vivir, evidencia que no tenemos un concepto claro de Dios. Exacto. Porque el que tiene el concepto claro de Dios, le teme reverencialmente. No sé si me explico. Sí. El que sabe el poder de Dios, tiene una idea de que, híjole, caerán 1000 y 10,000, pero a mí no llegará. Cuidado con quién te metes, ¿eh? Claro. ¿Por qué? Porque el temor de Dios te da un halo de protección alrededor. Sí. Porque dices, Dios no va a permitir que su hijo, que es ungido, Claro. padezca o viva de cierta o tal manera, o le causen tal o cual problema. Y cuando te paras tú al frente y dices, Dios proveerá, Dios me va a librar, ¿no? De las garras del oso, ¿verdad? Así, Exacto. dices, wow, ¿de qué manera estaba honrando David? Y de qué manera Dios también le manifestó esa autoridad o ese poder para derrumbar a Goliat. ¿Me explico? Claro, por supuesto. Entonces dices, oye, ¿por qué Goliat me tira cada vez? Pues porque no lo honras con tus palabras, porque no tienes el temor de Dios. Exacto. El temor de Dios te llevaría a decir, no importa el tamaño de gigante, mi Dios es más poderoso. No estás enfrentándome a mí, estás enfrentando a Jehová de los ejércitos, ¿no? Claro, eso es lo que dijo David, ¿no? Sí. Se lanzó. A ver, podemos ir ahí a Samuel. a Primera de Samuel 17, ¿no? Sí, así es. Dice... Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Sí, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Sí. Ni lo tomó personal. No lo tomó personal, eso es tremendo, ¿eh? Sí. No lo tomó personal. No. O sea, ese es el entendimiento que te da el temor de Dios. Yo pertenezco a un reino poderoso, ¿eh? Sí. Cuidado conmigo. Sí. Cuidado conmigo porque yo pertenezco a un reino poderoso. Mucha gente pertenece a ese reino poderoso. Sí. Y le pasan cosas malas, pero que no cree que ese reino lo acompaña. Exacto. Que vive en él. Sí. Que está en él, que se mueve a través de él, que habla a través de él, que incluso lo que dice surge un efecto en lo natural, claro, porque viene con una autoridad del cielo puesta en su boca. Sí. Eso es tener el temor de Dios. Cuando dices, yo no me puedo hablar así porque si hablo, o sea, eso es hablar descuidadamente. Sí. Yo tengo que hablar bendición. Claro. Yo tengo que hablar prosperidad. Sí. Oye, pero ¿por qué no te permites decir una que otra cosa contraria a eso? No, porque mis palabras tienen poder. Y además, mi jefe me escucha, aquí lo traigo. Sí, exacto. ¿Sí me explico? Exacto. Sí, entonces me va a corregir. Así es. Entonces mejor ya voy a cooperar sí, con lo que él ha establecido en mi vida. Sí. Porque finalmente todo eso es colaborar con Dios. Sí. ¿No? Él ha puesto la mesa aderezada ahí, pero te tienes que sentar y empezar a servirte. Sí. ¿No? Y usar todas estas herramientas tan poderosas que tenemos para eliminar los obstáculos de la bendición. Sí, así es. ¿No? Y he tenido también un principio muy interesante, pastor, que a mí me voló la cabeza, es que dicen, Dios ya no está sanando a nadie hoy, no está dando nueva provisión para nadie hoy, porque Dios ya lo ha dado todo, Dios ya lo dio todo. Sí. Ahorita todo depende de tu capacidad de recibir. Exacto. Sí. Oye, si ya, entonces, ¿quién está haciendo el obstáculo para recibir esa bendición? Pues yo. Sí. A veces, ¿cuál puede ser la ignorancia? Por ejemplo, puedes escuchar este programa, puedes ir a ver una telenovela, ¿verdad? Sí, claro. Pero si escuchas esto, seguramente va a generarte esa cultura, esa información, que va a evitar la ignorancia y va a decir, oye, a lo mejor soy orgulloso, ¿verdad? Sí, claro. A lo mejor Dios me ha dado un camino, que es su camino, en el cual tiene una gran provisión para mi vida, y yo me he quedado aquí. Sí. Necio en mis propias ideas, en mis propios caminos, ¿no? Claro. O la otra, es que he hablado descuidadamente, es que he vivido descuidadamente. ¿Por qué?
Porque en mi idea religiosa creo que Dios se queda en la iglesia y no me lleva al temor de Dios, de entender que Dios está conmigo donde quiera que voy, con cualquier persona que hablo, cuando hago negocios, cuando estoy hablando con mis hijos, cuando Claro. estoy sirviendo en mi propia casa. Ahí está Dios, ¿no? Sí, sí, He dejado de ver a Dios en un lugar y he empezado a ver a Dios en cada uno de mis semejantes para servirles como Dios manda, ¿no? Como dice la Eso palabra, ¿no? va a cambiar toda tu sabiduría. Así es. Porque si eres consciente que Dios está contigo cuando haces un negocio, cuando hablas con la gente, cuando predicas, cuando... No sé, ¿qué vas a hacer? Vas a empezar a decirle, te quiero escuchar antes Sí. de yo hablar. Sí, así es. Entonces vas a hablar de una manera diferente. Sí. Estás negociando algo en un negocio. Imagínate cuando le dices, espérate al cliente, ¿no? Voy a consultar lo que me dice Dios Sí. para darte un argumento de venta. Así es. No, pues es muy diferente. Sí. Porque vas a llegar, primero vas a hablar en amor con este cliente, no en soberbia para imponer tu producto. Así ¿no? es. Entonces los dos serán bendecidos en Sí. esta venta-compra. Que en otros casos, en general, trato de sacar lo más posible La para mayor mí y venta. a ver cómo le va a él. Sí. Pero no, Dios tiene otra manera de guiarte. Te va a guiar también en un conflicto en el matrimonio o con los hijos o cualquier situación. Sí. Hasta situaciones legales. Dios se mete ahí y te empieza a dar una salida tremenda a una situación donde tú dices, yo no sé cómo salir de esta. Pero Dios ya tiene la salida. Sí. No permite, dice en la Biblia, una prueba sin poner la salida. Sí. Entonces, confiando en Él, teniendo este temor de Dios, de decir, no voy a reaccionar conforme a mi carne, a mi intelecto, a mi experiencia, sino conforme a lo que Él me va a decir. Sí, así es. Porque incluso, por ejemplo, dices, bueno, pues la gente en la iglesia pues habla cristiañol, ¿no? Sí. Hablan bonito y eso. El tema es cómo hablas cuando estás enojado, ¿no? Sí. ¿Cómo hablas cuando se está descomponiendo el escenario frente a ti, ¿no? Exacto. ¿Qué actitud tomas en medio de la crisis, ¿no? Porque ahí es donde se manifiesta realmente la esencia, la ¿no? esencia de quién estamos hechos, ¿no? Sí. En esa parte del trigo y la cizaña, pues cuando tú presionas el trigo, pues sale el trigo. Sí. Y cuando presionas la cizaña, pues no sale nada, ¿no? Pero es exactamente cuando la vida nos presiona, manifestamos el fruto de lo que Dios ha puesto en nosotros. Exacto. Entonces, es ahí donde se presenta finalmente esa verdadera devoción, esa verdadera entrega, esa verdadera pasión, ese verdadero servicio, ¿no? Sí. Porque también incluso, por ejemplo, para dar, si damos lo que sobra, pues a lo mejor realmente no estamos dando, ¿no? No. Porque realmente el dar empieza cuando dices, sí es un acto de fe. Sí, ¿Sí me explico? exacto. O sea, estoy dando las migajas, bueno, pues eso no es un acto de fe. Dar es dar hasta el momento en el que tú dices, hoy dependo de mi Señor, ¿no? Claro. Y ese es el tipo de cosas cuando Dios nos indica, da, ¿no? Sí. Nos puede indicar, incluso nos puede decir retiene, ¿no? Nos puede decir ayuda, nos puede decir no voltees, nos puede decir no sirvas, ¿no? Y tú dices, Dios, pero qué cosas tan raras, qué instrucciones me estás dando. Pero es que ahí perdemos o quitamos nuestro sentido común y ponemos el sentido de Dios en nosotros. Y ahí es donde se manifiestan las cosas. Porque yo estoy seguro que mucha gente está diciendo, la red es a la derecha, la red es a la derecha, la red es a la derecha. Y tú estás de necio a la izquierda, ¿no? Sí, claro. Entonces tú dices, ¿por qué no estoy pescando? Hermano, pues es que hay muchas cosas que Dios ya te está diciendo desde hace tiempo. Sí. Pero tú estás usando tu sentido común. Y vemos que Dios muchas veces está en contra de ese sentido común, ¿no? Sí. Sí, de porque que no siempre se alinea con la natural, sí. Dice, ¿quieres derribar los muros? Pues dale vueltas y grita. Sí. Entonces, es un odio, o sea, qué ridículo, por favor, ¿no? Sí. O sea, no es cierto, ¿no? Exacto. Pero Dios dice, o sea, confía en mí, háblale a la roca, ¿no? Sí. Habla a la roca para que salga agua. Sí. Entonces, o sea, ¿cómo me voy a ver aquí hablándole a la roca, verdad? ¿Quieres ver milagros? Pues los milagros suceden cuando alguien entrega esa parte de su propia dignidad, pensémoslo así. Decimos, Dios, si tú me dices que aviente el anzuelo y que voy a sacar un pez que va a traer una moneda en la boca,
yo te creo. Exacto. Y esa es una manera de honrarlo y es una manera de decirle, te creo. Sí. En el momento complicado. Sí. En el momento difícil. Sí. Y yo creo que la fe, como bien dice la palabra, es probada, ¿no? Cuando es pasada por fuego. Exacto. Entonces, ¿quieres una fe más refinada? Va a ser una fe más probada. Claro. ¿No? Hay gente que dice, pues yo no he pasado de fe 1, ¿ah? Y pues no puedes pasar a los otros. ¿Por qué? Porque en el momento de la prueba, pues en ese momento renuncias y reniegas y te quejas de todos y te enojas en contra de Dios y piensas que el error es la iglesia o tu pastor y no está ahí. No. Hay un punto muy básico en nosotros de entender que la humildad siempre nos va a llevar a reconocer que Dios está metido en todas las áreas de nuestras vidas, que Dios no está ajeno ni a los negocios, ni a la limpieza del hogar, ni al conflicto matrimonial, ni al conflicto con los hijos, sino que Dios está presente en todas las áreas y Dios está hablando hoy. Sí. Dios está hablando hoy y muchas veces decidimos completamente ignorarlo, ¿no? Exacto. Pero Dios nunca ha dejado de hablar, o sea, Dios se ha manifestado ahí y esa parte del temor de Dios, como te decía, bien entendido, nos evita lo religioso. Sí, ¿no? Por supuesto. Y nos lleva a una idea de que Dios es el que me acompaña cuando me abrocho las agujetas de mis zapatos, ¿no? Cuando me estoy lavando los dientes, cuando saludo a una persona, cuando a veces me dice, oye, bendice a tal persona, ¿no? Cuando me dice ayuda, cuando dice, empieza a orar por fulano de tal, y tú dices, no tengo ni idea quién es, pero Señor, en tu nombre empiezas a orar, y Dios dice, instrumento útil eres, ¿no? Sí, exacto. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que sabe ese nivel en el que Dios opera, en todas las cosas opera, ¿no? O sea, no hay área donde no opere Dios. Entonces, obviamente la bendición está ahí. Así es. Porque no hay obstáculo. No hay obstáculo. Sí. No estás ahí diciendo, ponte a un lado, yo hago. Así es. No, estoy escuchando la voz, obedeciendo. Sí. Y aunque sean cosas que no tienen sentido hoy, yo estoy seguro que mañana sí tendrán un sentido. Porque Dios todo lo pide con propósito, ¿no? Sí. Para ver un fruto, algo que va a salir. Sí, así es. Entonces, no vives en el instante, vives en la relación. Así es. Y el instante se va a cambiar conforme va la relación. De hecho, cuando Israel sufría en el Antiguo Testamento, pues cuando no consideraba a Dios. Así es. Y siempre pasaban ahí a tribulación, a cautiverio, a guerras, a opresión, a todas estas cosas. Pero aún en tiempos de opresión, los que seguían a Dios estaban afuera del sistema y de lo que estaba pasando. Sí. Y cuando ves un Elías, por ejemplo, que tremendo profeta, que a él pues, nada lo paraba. Este rey se levanta, vamos a ver, ¿no? Sí. Pero él tenía este temor de Dios, diciendo, si me metí en esta situación y que tengo 500 brujos enfrente de mí, haciendo ahí todo lo posible para desacreditar mi ministerio, yo creo en Dios. Sí. Y él me dice, pon un altar, pondré mi altar solito. Sí. Y luego échale agua, ¿no? Para que no crean que hay truco aquí, ¿no? Exacto. ¿No? Y estar ahí, ¿cuántos se atreverían a hacer esto? ¿No? Dicen, no, pues son demasiado y está el rey. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Sí. Tú nada. Sí. Pero con el temor de Dios, ¿por qué Dios lo puso en esta situación? Para que Dios se manifestara a Israel y acabara con este rey y con esta bruja de Jezabel. Sí, así es. Y fíjate que lo que es bien interesante, pastor, es que cuando tú entiendes que no hay un lugar en el mundo donde Dios no pueda operar, donde no pueda obrar, es ahí donde dices, incluso mis enemigos tienen límites, pero mi Dios no. O sea, Dios en medio de las alturas, cayendo en picada, me puede sacar un paracaídas, ¿no? Exactamente. Puede poner un colchón gigante. Él sí puede investigar, buscar la manera de lograr cosas maravillosas. Sí. Todo depende de nuestra fe, de creerle a Dios. Sí. Y yo creo que, por ejemplo, hay gente que hoy se está viendo sus circunstancias y dice, bueno, eso dicen ellos en su nicho, en su vida y esto, porque yo así pensaba y decía.
pero no me da cuenta que Dios operaba ahí en mi vida natural, en mi vida simple, en mi Sí, vida sin más privilegio, por decirlo así. Dios seguía operando y Dios podía hacer cosas maravillosas. No importa en qué en donde circunstancia estés. estés ni en dónde estés, Dios sigue siendo el mismo Dios. Así es, muy bien. Maravilloso. Bien, pastor, pues vamos a parar aquí para este día. Recuerdan que estamos en Facebook, YouTube, Spotify, que pueden suscribirse al canal, compartir, mandar a toda la gente que conocen, porque hay mucha bendición en las enseñanzas que producimos. Entonces, siéntense libre de hacer todo lo que quieren con esto y recuerdan, siempre en victoria.